síndrome de Guillain-Barré es muy importante porque posiblemente cuando estén en la unidad de salud va a llegar un paciente con Guillain-Barré. Esta es una enfermedad autoinmune que ataca los nervios periféricos, la mielina de los nervios periféricos, y comienza por una parálisis de los miembros inferiores, los miembros superiores y después el tronco. La cosa está que como va paralizando los músculos, va a paralizar hasta un punto los músculos de la respiración. Entonces el paciente va a dejar de respirar. Entonces esa es una emergencia médica. Entonces cuando le llega un paciente paralizado más posterior a una vacuna, vea, en las unidades de salud, por ejemplo, tienen que mandarlo rapidito, vea, al hospital, porque el paciente va a dejar de respirar, ¿verdad? ¿Qué más? Hoy vamos a ver. ¿Cómo? ¿Qué nervios afectan? Todos los nervios periféricos. Periféricos. Comienza de abajo para arriba. Luego tenemos los núcleos craneales. Dice que afecta la mielina de los nervios periféricos. La mielina de los paralizando primero miembros superiores, luego miembros inferiores. Primero miembros inferiores, y luego miembros superiores y después el tronco. Y ahí paraliza los músculos de la respiración. Entonces el paciente va a dejar de respirar. Hay que entubarlo. Entonces tenemos los núcleos craneales. A nivel del mesencéfalo, ¿cuántos núcleos tenemos? Tenemos dos. Tenemos el del óculo motor y tenemos el cuarto, que es el troclear. Luego tenemos el puente. En el puente vamos a tener el trigémino, el abducente, el facial y el vestíbulo coclear, ¿verdad? Luego tenemos la otra, que es en la médula oblonga, que vamos a tener tres núcleos. ¿Cuáles son? Glosofaringeo, vago y seguro. El hipogloso, cabal. Y tenemos solo un nervio, un núcleo que está localizado en la médula espinal, que emerge junto a C1, que es el accesorio. ¿Ya? Luego, para que se les haga más fácil cuando les pregunten, tenemos una mnemotecnia que sea, digamos, por ejemplo, los núcleos laterales y tenemos los núcleos mediales. Entonces los núcleos laterales derivan ¿de qué placa? De la placa alar. Entonces acuérdense que va a ir así. La L es de placa alar, ¿verdad? Y estos son los laterales. Luego tenemos los mediales, que son placa basal. Entonces la M es de motor. Entonces, los mediales van a ser siempre motores. Y deriva, cabal, exactamente, de la placa basal. Entonces, los núcleos que solo son motores tenemos el óculo motor, el troclear, el abducente y el hipogloso. Estos núcleos van a ser eferentes, somáticos, generales. Entonces cuando les pregunten de estos nervios, no vayan a poner aferente, nunca, porque solo son motores, ¿verdad? Siempre son motores. Entonces síguense con esa mnemotecnia. Los mediales, motores son estos cuatro. Ya después de estos cuatro ya vamos a ver cuáles son sensitivos y cuáles son mixtos, ¿verdad? Luego tenemos otra mnemotecnia que les voy a dejar acá, de los pares craneales. Y este lateral hay un montón, ¿verdad? Estos son los sensitivos. Vamos a hacer una mnemotecnia para que se acuerden cuáles son sensitivos, mixtos y motores. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Perdón. Entonces la mnemotecnia es así. Son
es en inglés, ¿verdad? Pero solamente vamos a ir ocupando la primera letra de la palabra. Some say Mary Money, but my brother. Aquí el verbo iría con S o sin S. Si es he. ¿Cómo? El verbo como iría. Si es he o she. Con S, ¿verdad? Va con S. My brother said big brains. Mother must. Entonces nosotros solamente vamos a tomar la primera letra de cada una de estas palabras. Lo que significa aquí, ¿verdad? Que algunos dicen que se case por dinero, pero en realidad hay que casarse con alguien que tenga un gran cerebro, ¿verdad? Que es lo más importante. Entonces tenemos que la S es de sensitivo. Sensitivo. La M de motor. Motor. La B grande es de both, que quiere decir que son mixtos, ¿verdad? Motor mixto, sensitivo, mixto, motor y motor, ¿verdad? Para que se les haga más fácil, ¿verdad? Luego con los músculos del ojo, ¿verdad? Acordémonos que tenemos una fórmula química, le digo yo, ¿verdad? El recto lateral, ¿por cuál está inervado? Pues el abducente, ¿verdad? Después el oblicuo superior, por el troclear. Y el resto de los músculos del ojo, pues el oculomotor. Yo me lo aprendí con el ojo. ¿Verdad? Sí, eso Del oculomotor. Luego vamos a hablar de las fibras, ¿verdad? Que llegan a los núcleos continuos, mesencefálicos, bueno, y todo eso, ¿verdad? Entonces tenemos, por ejemplo, las fibras de mayor calibre. ¿A qué núcleo llega? Al núcleo pontino. El núcleo pontino. Y esta nos da la sensibilidad, el tacto fino. Tacto fino. Luego tenemos las de calibre intermedio que llegan al núcleo pontino y al núcleo espinal. Pero solamente van a llegar a la porción. ¿Cuántas porciones tiene el espinal? Del trigémino. Está la rostral, la interpolar y la caudal. Entonces, las fibras intermedias van a llegar a la porción rostral e interpolar. Y eso nos van a dar el tacto simple y presión, ¿verdad? Tacto simple y presión. Y tenemos las fibras de menor calibre que llegan al núcleo espinal siempre, pero la porción caudal, ¿verdad? Y este va a ser para el dolor y la temperatura, ¿verdad? Luego con la lengua tenemos que los 2 tercios anteriores tiene 2 tipos de inervaciones. ¿Va a decir algo? Entonces, en la lengua, los 2 tercios anteriores tiene una parte sensitiva y gustativa.
¿Quién nos da el gusto de los dos tercios anteriores? Facial. El facial, ¿verdad? Y la sensitiva nos los va a dar la rama mandibular del trigémino, ¿verdad? Luego tenemos el tercio posterior de la lengua, Glosofaríngeo. que tenemos la sensitiva y la gustativa, nos los va a dar el glosofaríngeo, ¿verdad? Y la parte más posterior de la lengua, ¿verdad?, nos los va a dar el vago. Entonces, si desglosamos acá y ponemos sensibilidad, digamos, pongamos gusto. Entonces, el gusto de la lengua nos los va a dar el facial, el glosofaríngeo y también el vago. Si después ponemos el dolor, ¿verdad?, de la lengua, nos los va a dar la tercera rama del trigémino, el glosofaríngeo y el vago. Y tenemos también un componente motor que nos va a dar dos nervios. ¿Cuáles son? La lengua es el vago y el hipogloso. Acuérdense que el hipogloso nos inerva los músculos extrínsecos e intrínsecos de la lengua. Menos uno, ¿cuál es el que no nos inerva? Palatogloso. Palatogloso, ¿cierto? ¿Qué nos inerva? El vago. Aquí tenemos vago. Palatogloso. Se le llama el vago. El vago. ¿Y los otros tres cuáles son? Genio-gloso. El genio-gloso, No me acuerdo los otros. el iogloso y el estilogloso. Estilogloso, ¿verdad? Entonces así les quedaría como un resumen para que puedan repasar la práctica, No ¿verdad? entendí esa parte. Esta de ¿El acá. motor? Vale. La lengua, la parte motora, la que nos va a dar la movilidad de la lengua, va a estar dada por el glosofaríngeo, por el hipogloso y por el vago. El hipogloso nos va a inervar la mayoría de los nervios, que son el geniogloso, iogloso y el estilogloso. Pero hay uno de ellos que no nos inerva, que es el palatogloso. Y el palatogloso lo va a inervar el vago. Entonces, cuando le pregunten el componente motor de la lengua, ¿verdad?, va a ser estos dos. ¿Ya? Y si le preguntan, ¿y el palatogloso? El vago, ¿verdad? Entonces el vago también es motor.